Bueno, buenas tardes. Hoy empezamos un nuevo módulo, el módulo de abdomen. Este es un módulo que al igual que cuando vimos el módulo de radiología neurológica, es una patología que se observa con mucha frecuencia en las emergencias, ¿verdad? Hay que entender que cuando vienen a las emergencias, la primera causa por la cual llegan es por dolor abdominal. Quiero hacer un punto importante en esto porque en muchas ocasiones se reciben indicaciones de estudios radiológicos con diagnósticos con el nombre de dolor abdominal. Dolor abdominal no es un diagnóstico. Dolor abdominal es un signo o síntoma. Es un síntoma cuando el paciente la refiere. Es un signo cuando se presencia tras la auscultación o la palpación. Entonces, no es un diagnóstico. El dolor abdominal me lo pueden dar una infinidad de patologías. Por eso es importante que cuando tenemos un paciente con dolor abdominal, sepamos distinguir qué tipo de dolor abdominal. Aquí es donde entra con mucha importancia la semiología del dolor, en donde nos enseñan la intensidad, la duración, la localización, los exacerbantes, los atenuantes, el tipo de dolor, punzante, lancinante, quemante, como ustedes le quieran referir, cualquier tipo de ellos. Entonces es importante una anamnesis. La anamnesis nos referirá más o menos cuál es nuestra hipótesis diagnóstica en base a todos esos parámetros semiológicos, pero no poner el dolor abdominal como diagnóstico, sino que después de reunir toda la información semiológica de ese dolor, entonces podemos concluir que se puede tratar de una patología en particular y después de analizar esa patología en particular, podemos empezar a suponer que vamos a solicitar ciertos tipos de exámenes de laboratorio y ciertos tipos de exámenes radiológicos. Porque si no, vamos a empezar a dispararnos, a impedir una gran cantidad de estudios laboratoriales y una gran cantidad de estudios radiológicos que en vez de ayudar pueden entorpecer el tiempo y el diagnóstico. Entonces es importante conocer los aspectos más importantes acerca de la clínica de nuestro paciente. Por eso es importante conocer la anatomía. Y vamos a empezar de afuera hacia adentro. Vamos a empezar hablando de la anatomía, que existe en un contexto general una pared abdominal anterior, una pared posterior. Dentro de esa pared hay una serie de cavidades y estas cavidades contienen órganos. Estos órganos, a su vez, contienen estructuras vasculares y el sostén de esta arquitectura son estructuras óseas. Entonces, es importante recordar esa anatomía para poder clasificar la localización del dolor y el tipo de irradiación de este dolor. Entonces, empezando con la pared abdominal, es importante recordar toda la musculatura que envuelve la pared anterior del abdomen, donde está el músculo oblicuo mayor, el oblicuo menor, el músculo transverso, el músculo recto anterior y el músculo piramidal que está hacia el piso. Entonces, todos estos músculos, ¿verdad? Que aquí están los oblicuos, aquí están los rectos, el piramidal estaría abajo, son musculatura que tiene direcciones diferentes. Por ejemplo, los rectos son verticales y los oblicuos, como su nombre lo dice, son fibras oblicuas que por su ubicación, tanto el mayor como el menor, tienen una diferenciación y hacen que la pared muscular sea fuerte y potente para aguantar o sostener la presión positiva del abdomen. Recuerden, la presión torácica es una presión negativa.
Por eso cuando se hace una perforación a nivel de tórax, todo se chupa y se va para adentro. Mientras que la presión del abdomen es positiva. Una abertura en la pared abdominal, todo lo que hay de adentro se va hacia afuera. Simplemente es por diferencia de presiones. Eso es importante. De ahí la razón por la cual se forman las hernias. Los diferentes tipos de hernias que pueden existir. Aquí, únicamente para ver el trayecto y la posición de la musculatura y las fascias que nos permiten la arquitectura del músculo de la pared abdominal, ¿no? Hay un arco superior o arco de Douglas, donde hay aponeurosis, y un arco inferior, donde está conformado ya por los tres músculos. Estas aponeurosis, una de ellas es la línea alba, ¿verdad? Y otras están formadas por los oblicuos. Es importante esto de la línea alba y las fascias laterales porque muchas hernias se pueden formar a estos niveles, sobre todo las hernias postincisionales. En la pared abdominal posterior hay una serie de músculos que también proveen y dan la fuerza en ellos. Hay músculos internos y músculos externos. Los músculos más internos son los psoas mayor y menor, también los músculos ilíacos, y más posteriores son los músculos cuadrados lumbares, que le dan la consistencia y la fortaleza a la pared abdominal posterior y que al mismo tiempo sirven de áreas de depósito o de localización de ciertos órganos, que lo conocemos con el nombre de órganos retroperitoneales. Que eso es importante en el momento que estamos hablando de cavidades, porque está la cavidad retroperitoneal y está la cavidad intraabdominal. Entonces, órganos se localizan en una u otra área y es importante conocerla porque podemos saber la distribución del líquido cuando se acumula en la cavidad abdominal, la distribución de los mismos de acuerdo a la patología. Por ejemplo, patologías como la apendicitis, como la ruptura de ovario derecho, nos provocarán formación de líquido en la fosa ilíaca derecha o en la fosa de Morrison. Por el contrario, ruptura del ovario izquierdo, diverticulitis, de rectosimoides o del colon descendente, nos provocarán líquido en el espacio bioestesplénico. Además del mismo trauma en el vaso, también nos puede provocar líquidos a nivel, solo por la ubicación de las estructuras y su relación con el mesenterio. El mesenterio está formado por aumentos, tenemos el aumento mayor y menor, que son bolsas grasosas, pero que su interior contienen líquido y son productoras de líquido. ¿Para qué sirven los aumentos? Que son partes del peritoneo. Son para protección, en primer lugar, ¿verdad? Tanto de la cámara gástrica como las asas de intestino delgado. Pero a su vez también tienen la característica de proveer líquido para la fricción de estructuras. Ya lo hablamos, vamos a hablar en un ratito. Recordando que el peritoneo en su parte interior se inserta hacia la región posterior de la columna, pero que en el trayecto de todo este peritoneo, que tiene exactamente esta forma, la forma sería cuando ustedes meten un lápiz en un sacapunta, un lápiz grafito en un sacapunta y lo dan vuelta, va a salir la madera cortada en una forma como de sierra y con curvas.
Esa es la misma forma que tendría el mesenterio. Por eso, cuando se opera el intestino delgado normalmente no se coloca, sino que solo se deja caer y él solo se acomoda. ¿Por qué? Por la forma que tiene el epiplón. Entonces, este epiplón es más posterior y los aumentos son más superiores, ¿verdad? Y los aumentos menor y mayor, el mayor está sobre todo la sala del intestino delgado, pero en la parte posterior está el mesenterio, en donde contiene vasos linfáticos, arteriales y venosos, ¿verdad? Que proveen la irrigación de las estructuras intestinales. A su vez, el peritoneo es importante porque es una membrana serosa que tiene pared parietal y pared visceral. Parietal es la que está pegada hacia el exterior y la visceral es la que está en contacto con los órganos. También tiene una parte retroperitoneal que es la que está pegada justamente hacia las vértebras. El meso es los que forman los epiplones y la cavidad peritoneal es todo el contexto que forma líquido peritoneal. ¿Para qué sirve este líquido peritoneal? Tiene una función primordial. Lubricación, protección y absorción. El peritoneo lubrica los órganos intraabdominales, permitiendo que haya movimiento entre los órganos sin fricción. Por ejemplo, las asas de intestino delgado se mueven una encima de otra y no se pegan porque hay líquido en medio de ellas. O sea, ¿es normal que haya líquido intraabdominal? Sí, es normal. Es un líquido de tipo lineal. Lo que hace es humedecer las paredes externas del intestino y hace que rocen una con otra. Es ahí la razón importante por la cual uno tiene que evitar que un proceso inflamatorio abdominal como ser pancreatitis, como ser apendicitis, como ser diverticulitis o como ser ruptura de un quiste de ovario, se deje progresar mucho tiempo porque va a producir un proceso inflamatorio a nivel de este líquido intraabdominal y generará fricción entre los órganos, provocando suboclusiones, oclusiones o adherencias. También el epiplón produce protección a través de los aumentos, como dije un momento, y también cuando hay incremento de líquido intraabdominal por patologías particulares como ser insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o falla hepática, que son alteraciones de acúmulo de líquido por funcionalidad, o sea, por mala función cardíaca, por mala función renal o por mala función hepática, el peritoneo es encargado de absorber esa gran cantidad de líquido. Ahora, estamos hablando de la diferencia de líquido por funcionalidad, porque también puede haber acúmulo de líquido por patología no funcional. Cuando hablamos de patología no funcional, estamos hablando de neoplasias. Por ejemplo, el cáncer es gran productor de líquido. Uno de los tumores que más líquido produce intraabdominalmente hablando es el cáncer de ovario. De ahí los otros cánceres producen líquido, pero no a niveles tan altos como el cáncer de ovario. Entonces es importante eso. El peritoneo también en su interior, como le mostré hace poco, contiene las fibras nerviosas que dan la sensibilidad en toda la cámara abdominal, porque ahí están todos los nervios toracoabdominales y lumbosacros. También están los vasos arteriales y los vasos venosos, al igual que el sistema linfático. Bueno, también están los órganos. ¿Qué órganos de estructuras anatómicas hay en el abdomen? Está el estómago, el páncreas, el hígado de vías biliares, la vesícula biliar, los riñones, que en este caso son retroperitoneales, el vaso, el intestino delgado, que es intraabdominal, el intestino grueso, que parte es intraabdominal y parte es retroperitoneal. Ojo, el intestino delgado también tiene una porción retroperitoneal, como sea el duodeno,
y intraabdominalmente está la vejiga urinaria y hacia la cavidad pélvica están los órganos reproductores. Todos estos órganos pueden dar una manifestación clínica de dolor. Por lo tanto, el dolor puede significar a cualquier nivel y hay que hacer diagnóstico diferencial con una buena anamnesis. Recordando la anatomía un poco para que la recuerde, para que los haga entender un poquito las manifestaciones de dolor, es entender el estómago, que tiene un fondo, que es donde ustedes normalmente lo miran en una radiografía de abdomen, el fondo gástrico es visible en rayos X porque aquí se acumula el gas. Está el cuerpo, que es la mayor cantidad del estómago. Está el antro pilórico, el píloro, y tenemos la curvatura menor y la curvatura mayor, que son diferentes en el aspecto de lo que los pliegues de la curvatura mayor son más gruesos en comparación a los de la curvatura menor. Hay una pared anterior y una pared posterior, y eso es importante por la característica de las lesiones ulcerosas, donde son más frecuentes. O la forma de presentación del dolor y el tipo de inervación que se presenta. También tenemos el páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal que tiene tres caras, una anterior, una posterior y una inferior, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, que sus dimensiones son mayores a nivel de la cabeza que la cola, y que en su interior hay un conducto. Entonces, es importante entender que el páncreas puede dar un dolor que es característico clínicamente, se refiere como un dolor transfixiante. Transfixiante es como la sensación de la gente que normalmente dice, es como que tuviera atravesado una estaca. Es tan profundo el dolor que se va hacia los lados y se refiere como un dolor en cinturón. El diagnóstico de una pancreatitis es evidentemente clínico. No es por otro método diagnóstico, sino que es clínico laboratorial. Mañana vamos a hablar un poquito en qué momentos se pueden hacer estudios, no tanto para diagnosticar una pancreatitis, sino que para ver las causas de esa pancreatitis. Aunque en la historia clínica debería de referirse un poco acerca de cuál sería la razón de una pancreatitis. Puede ser una pancreatitis biliar, una pancreatitis alcohólica, una pancreatitis medicamentosa o una pancreatitis alimenticia. Entonces, hay postraumática también hay pancreatitis. Entonces, todo eso debe tener un contexto. El hígado, está el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. El hígado se divide en segmentos para su mayor valoración, tiene un peso entre 1000 y 3000 gramos. Es una glándula, es la glándula más grande de todo el cuerpo, porque tiene una forma endocrina y exócrina, ¿verdad? La forma exócrina es la bilis, la que necesitamos para la degradación de alimentos, pero también tiene formas endocrinas porque actúa en su interior, dentro, haciendo metabolismo de las proteínas y todos los elementos que pasan a través de él. También actúa en los factores de coagulación, también actúa en la hematopoiesis o en el almacenamiento de grasas o almacenamiento de glucosa, que el exceso de estos provoca daños hepáticos. En su cara inferior es importante recordar que se encuentran estructuras vitales importantes como ser la aorta, la arteria hepática y las vías biliares, en donde también descansa una bolsa que es la vesícula biliar, que es una bolsa recolectora de bilis, que normalmente es un reservorio que se utiliza en el momento de la ingesta de alimentos. La vesícula se contrae y envía la bilis hacia la segunda porción duodenal,
en donde actuará juntamente con los ácidos gástricos para la degradación de los alimentos y la absorción adecuada de cada uno de los nutrientes. En esta parte inferior está el hilo hepático, donde están los conductos hepáticos, la vena porta y la arteria hepática. Es importante este concepto porque el hígado se divide en segmentos y estos segmentos nos ayudan a poder clarificar una lesión y decir si es de malo o mejor pronóstico, si tiene un buen planteamiento quirúrgico o un mal planteamiento quirúrgico. ¿Por qué? Un ejemplo, si tenemos una lesión en segmento 2 y 3, tienen mejor pronóstico, al igual que en el 7 y el 6. Pero si la lesión está ubicada entre el segmento 1 o entre el segmento 4, tiene peor pronóstico. En el segmento 8, entre más externo esté la lesión, mejor pronóstico. Entre más central esté la lesión, peor pronóstico, igual que el segmento 5. Entonces entenderán que esta área central es de peor pronóstico. Una lesión tumoral a este nivel la hace probablemente inoperable porque tratar de extraer el tumor puede implicar el daño de una vía biliar, el daño de un segmento vascular arterial o venoso y conlleva a la mortalidad del paciente. El hígado se divide en 8 segmentos. Empezamos con el segmento 1, que es el núcleo caudado, el segmento 2, que es la parte superior del lado izquierdo, el segmento 3, la parte inferior, la parte inicial del lóbulo hepático derecho, el segmento 4, y de ahí la parte inferior, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cuando se da una información acerca de una lesión tumoral, desde el punto de vista radiológico, decimos qué segmento está afectado para que el cirujano tenga un planteamiento quirúrgico o no. El riñón, el retroperitoneal, tiene 2 caras, una cara anterior y una cara posterior. Tiene un borde interno y un borde externo y tiene un polo superior y un polo inferior. Dentro del mismo está dividido en 3 cálices mayores, uno superior, uno medio y uno inferior. Y dentro de ellos se dividen en cálices menores, ¿verdad? Que pueden ser de 7 a 14 y que sirven como copas recolectoras de los desechos que se le conocen como orina y que llegan a la pelvis y posteriormente al uréter y desembocan en la vejiga urinaria, la cual en su momento determinado, con su músculo detrusor, expulsará la orina a través de la uretra. A la parte periférica del riñón contiene una corteza y una médula. La médula está en contacto con los cálices y la corteza, que es la de mayor periferia, es donde está la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, y donde están los túbulos, que son prácticamente los filtros que permiten la evacuación de las sustancias tóxicas para el cuerpo. El vaso, ¿verdad? Un órgano vital e importante en la hematopoiesis, ¿verdad? Es tan importante el hecho de diagnosticar una lesión esplénica porque el retardo en diagnóstico de una lesión esplénica aumenta la mortalidad de los pacientes. Y es importante clasificar el grado de lesión de un vaso porque nos muestra el planteamiento quirúrgico. A toda costa siempre se trata de preservar un vaso. ¿Por qué? Porque el vaso es un órgano que nos provee protección. Y esta protección se ve mermada al extraerse el mismo y el paciente, entre más joven sea, más inmunocomprometido estará. Entonces, cuando tenemos historia de un trauma abdominal,
debemos de considerar las lesiones probables en los órganos de la cavidad abdominal y su frecuencia. En primera instancia, por un trauma abdominal cerrado, el primer órgano a considerar en lesión siempre debe ser el vaso. Después el hígado, en tercer lugar el duodeno y en cuarto lugar los riñones. Estamos hablando de trauma abdominal cerrado. En trauma abdominal abierto, lo primero que hay que considerar es intestino y sobre todo intestino delgado o estómago. El intestino delgado también tiene 3 porciones, duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno tiende a ser retroperitoneal, mientras que yeyuno e ilion son intraabdominales. Por lo tanto, el duodeno es una parte fija y las otras son móviles. Un impacto a nivel abdominal, como el duodeno es fijo, el impacto es de tipo seco y provoca estallamiento. Mientras que a nivel de yeyuno e intestino delgado, como hay líquido en medio de ellos, el impacto hace que se expandan y desplazan el impacto y la lesión suele ser mínima. Desde el punto de vista médico y radiológico es importante todos estos órganos que hemos visto, localizarlos en cuadrantes. En algunas literaturas dividen el abdomen en 4 cuadrantes, otros le dividen en 9. De preferencia, nosotros utilizaremos el de 9 cuadrantes, en el cual está el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio o región umbilical, fosa ilíaca derecha, hipogastrio o cavidad pélvica y fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué es importante esto? Porque nos hace localizar órganos y de acuerdo al examen físico podemos orientarnos hacia dónde está la patología. Al igual que el dolor, lo clasificamos y lo localizamos y nos ayuda a tener un diagnóstico más preciso. En hipocondrio derecho tendremos todo lo que conlleva hígado, vías biliares, vesícula biliar y flexura colónica derecha. En flanco derecho tenemos colon ascendente y riñones. En fosa ilíaca derecha tenemos el sebo y el apéndice secal. En la región epigástrica tenemos en su totalidad la cámara gástrica y parcialmente el páncreas. En mesogastrio tendremos parte del páncreas y intestino delgado. En hipocondrio izquierdo, en primera instancia tenemos el vaso y la flexura colónica izquierda. En la fosa ilíaca izquierda, en flanco izquierdo tenemos riñón izquierdo y colon descendente. En fosa ilíaca izquierda tenemos recto sigmoides, ¿verdad? Inicio del recto sigmoides, básicamente. Y en la cavidad pélvica tenemos vejiga, órganos pélvicos y la porción posterior del recto sigmoides. Entonces, como ven, esto nos ayuda a clasificar el dolor, la intensidad y poder tener un diagnóstico más preciso. Recuerden, los signos y los síntomas son importantes cuando un paciente llega a emergencia. Los síntomas pueden ser dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Entenderán que hay un montón de patologías que nos puede dar esto, pero clasificar el dolor abdominal, el tiempo de las náuseas, los vómitos y la diarrea es importante. ¿Cuál empezó primero? ¿Cuál empezó después? Las características de cada uno de ellos nos ayudan a orientarnos hacia qué andamos buscando. La disminución o aumento de las peristalsis es importante porque el aumento de la peristalsis nos dice oclusión o suboclusión. La disminución de la peristalsis nos refiere proceso inflamatorio agudo. La distensión abdominal nos refiere o presencia de líquido o presencia de gas, pero esto se hace y se valora con la percusión, ¿verdad?
¿Es hipertimpánico o es mate? Normalmente el abdomen depende del lugar donde percutamos. Si percutimos hacia los hipocondrios, será mate. Pero si percutimos hacia los flancos y mesogastrio, será de tipo timpánico. Entonces es importante eso. ¿Es dolorosa la percusión o no? ¿Hay rebote o no hay rebote? Una cosa, es importante decir, ¿hay o no hay rebote? No existe rebote insinuado. Es, ¿hay o no hay? La matidez, como les dije hace poquito, es importante determinar dónde es que hay matidez. El examen físico nuevamente vuelve a ser importante en la inspección, en la auscultación, en la percusión y en la palpación. Agregado a esto, se hacen maniobras de las cuales ustedes tienen algunas, la del obturador, la del psoas, etcétera. Cada una de estas maniobras nos ayuda a poder ubicarnos de qué patología se podría tratar. Importante, cuando vayan a examinar un abdomen, flexionen las rodillas. Entre más rectas estén las piernas, más tensión muscular habrá y más difícil de evaluar será. La radiología tiene como objetivo valorar estructuras huecas o sólidas. Pero una imagen radiológica por sí misma no es diagnóstica hasta que no tenga un contexto clínico. Uno de los primeros exámenes que se hacen, ¿verdad? Y que debería ser el primero antes de estar viendo muchas cosas, es la radiografía de abdomen, sobre todo si estamos hablando de un trauma. Si estamos hablando de un trauma abdominal, los rayos X son fundamentales, porque una de las cosas que tenemos que descartar es perforación de víscera hueca, y perforación de víscera hueca implica cirugía de emergencia. No hay que esperar tanto. Entonces tenemos las proyecciones de radiografías de abdomen de decúbito o en bipedestación. En términos mundanos sería de pie y acostado. Ahora, es importante al realizar una radiografía de estas ver el contexto clínico del paciente. Si es un paciente hipotenso, no lo vamos a parar. ¿Por qué? Porque está hipotenso, probablemente esté sangrando. Entonces, la primera radiografía que vamos a hacer es la radiografía acostado, ¿verdad? La que comúnmente se hace. Y después, para saber si hay perforación o no víscera hueca, ponemos al paciente de lado. A eso se llama decúbito lateral. O sea, lo que significa es que acostamos al paciente de un lado, esperamos aproximadamente unos 5 minutos, porque es el tiempo que tarda de movilizarse el líquido con el gas y hacer que el líquido caiga hacia la parte más baja y el gas suba y nos permita ver niveles hidroaéreos intraabdominales, y eso nos demuestra la perforación de víscera hueca. Aquí tenemos una radiografía de abdomen. En la radiografía de abdomen podemos ver un montón de cosas, un montón de información. Podemos ver la cámara gástrica, sí. Podemos ver la silueta hepática, podemos ver las siluetas renales. Aquí están las siluetas renales. Vamos a ver si las dibujo un poco. Vamos a tener la silueta hepática, es esta que va aquí. La silueta renal es esta que va aquí. El vaso, si no lo podemos ver. Estos son los riñones. Este es el psoas. Este es el otro psoas. Las correderas, aquí se borró porque tendrían que tomar la radiografía hasta acá. Igual que esta, hasta acá. Parece que es un poquito gruesecito el paciente, pero hay que ver las correderas. Las correderas son las que están acá.
¿Por qué? Porque las correderas se borran. ¿Qué son las correderas? Tejido graso de la pared abdominal. Si se borran, significa que hay un proceso inflamatorio. La cavidad pélvica siempre hay que ver, ¿verdad? Si la vejiga está definida o no está definida. Si hay gas distal, si no hay gas distal, significa oclusión, dependiendo hasta dónde llegue el gas. Valora las estructuras óseas, valora las articulaciones sacroiliacas que son causa de dolor. Por ejemplo, en este caso, este paciente tiene alteraciones de las sacroiliacas. Esto nos puede dar una sacroileitis y tener un dolor referido intraabdominal. Andar buscando un montón de cosas y la patología es sacroiliaca. El diagnóstico es con un dedito en la región posterior hacia las regiones sacras. La presión ahí provoca un dolor exquisito. El diagnóstico se hace con un dedo y se complementa con una radiografía simple. Por eso es importante hacer una buena anamnesis y un examen físico, si no, nos veremos en la molestia de estar haciendo un montón de estudios innecesarios. Aquí tenemos otra radiografía. Claro, este es un paciente mucho más fornidito, mucho más difícil de evaluar, pero aquí lo que estamos tratando de ver es el gas, la distribución del gas. El gas debe estar desde la región cecal hasta la región anal. Si hay una distribución de gas en todo su trayecto, sabemos que no está ocluido. ¿Por qué? Porque es importante determinar los procesos obstructivos. ¿Cómo? Sabiendo la distribución, la forma y la posición del gas. Viendo que se corta, esto significa que son austras, ¿verdad? Todo es intestino grueso. El intestino delgado normalmente no observamos gas. Si hay gas en el intestino delgado, significa que hay un proceso patológico inicial o en fase avanzada. Por ejemplo, aquí tenemos este paciente, es un colon lleno de gas. No debe haber tanto gas en el colon, pero si lo hay que considerar varias cosas. O fue purgado, o fue preparado para un procedimiento, o este paciente tiene una alteración funcional intestinal que produce gas. En este otro caso que tenemos aquí a la par, este sí es intestino delgado. Miren la diferencia entre la forma de este y este. Este tiene austras, este no. Pero logramos ver, aquí estamos viendo el estómago, por cierto. Vemos un intestino delgado lleno de gas, significa que estamos frente a una patología. Que puede ser una gastroenteritis por una bacteria productora de gas o un paciente que se le dio un purgante productor de gas. Hasta eso hay que tener mucha consideración. Aquí están las fascias laterales que les dije, que son las bandas de grasa. En una apendicitis, la del lado derecho se borra fácilmente y en una diverticulitis, la del lado izquierdo se borra. Claro, diagnosticar una apendicitis a cualquier edad, más difícil, menores de 2 años o mayores de 65 años. La diverticulitis hay que pensarla en pacientes mayores de 50 años. No tenemos que pensar en un paciente con 20 años y pensar en diverticulitis, ¿verdad? Tiene que ser otro tipo de patología. Entonces siempre es importante eso. También en las radiografías convencionales hay calcificaciones benignas, a los cuales se les llama fetalitos, ¿verdad? A veces hay un intestino grueso por medicamentos, sobre todo la gente que se purga todas las semanas, pueden generar dentro del colon calcificaciones que quedan permanentemente ahí y hacernos sospechar patologías inexistentes. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí tenemos una imagen radiológica que evidentemente es un paciente que tiene mucho gas, pero si ustedes se fijan, el gas se mira alterado por esta imagen que está aquí. Vamos a mostrárselo un poquito mejor. Esta imagen que está acá, esta que está aquí, que se mira como gas entrecortado. A esta se le llama imagen en miga de pan. Esa imagen en miga de pan significa coproectasia. Coproectasia es acumulo de heces y se acumula porque el peristaltismo está detenido.
En este caso en particular, la causa de esta coproctasia es porque existe otra patología en este paciente que está localizada aquí. Vamos a ver si me deja moverlo, parece que no. Vamos a ver. Vamos a ver si me deja. Aquí. Entonces lo importante de esa localización, de esa imagen que está ahí, es qué característica tiene, qué forma tiene. Y vamos a ir a buscarla. Tiene esta forma. ¿Y dónde está localizada? Desde el punto de vista anatómico, estaría localizado en el flanco derecho. ¿Y qué estructura hay en el flanco derecho? Pues está el riñón. Entonces, esta estructura está en el flanco derecho, en la localización prácticamente del riñón. No está tan periférica, sino que está más central. El riñón está más central, el colon está más periférico. Entonces, solo con la clínica que tiene el paciente, vamos a acuerparlo con esta imagen. Y lo primero que vamos a pensar es que esa imagen es densa, tiene una forma en asta de venado, y vamos a decir que es un cálculo coraliforme. Normalmente no debe causar dolor, pero si se fragmenta un pedacito se puede ir al uréter. El uréter normalmente iría acá. Permítanme un momentito, vamos a ver. El uréter iría acá. Entraría a la vejiga aquí. No va a pasar nada con este cálculo en asta de venado, pero si se fragmenta un pedacito de esto se puede abrir y producir obstrucción. Esto es un cálculo de muchos años para que se forme así. Pero lo importante es tener una buena historia clínica, una buena referencia anatómica, la clasificación del dolor y tenemos el diagnóstico en forma clara. Por eso es importante tener esa anamnesis que dijimos hace poco. Cuando estamos hablando de obstrucción abdominal o obstrucción intestinal, hablamos de dos tipos, obstrucción mecánica o obstrucción funcional. La mecánica es, como su nombre lo dice, por una compresión extrínseca o intrínseca que disminuye el paso normal de los líquidos y de las heces dentro del intestino. Funcional es una causa que provoca parálisis del movimiento intestinal sin signos de obstrucción evidente. Entonces, cuando tenemos una radiografía de abdomen, lo primero que tenemos que pensar ¿es una obstrucción mecánica o funcional? Si es mecánica, el planteamiento es quirúrgico, pero si es funcional, el planteamiento es médico. ¿Por qué? Porque ¿qué me puede provocar una obstrucción funcional? Pues algunas enfermedades como la diabetes mellitus me puede provocar eso, la artritis reumatoidea, la porfiria, en fin, la insuficiencia renal, enfermedades metabólicas me lo pueden generar. Mientras que la mecánica normalmente está asociado a un proceso que provoca alteración del paso normal. Puede ser por una obstrucción intrínseca o extrínseca. Extrínseca, un tumor; intrínseca, un vólvulo. Vólvulo es que se torsiona sobre sí mismo. La forma de verlo es que la dilatación en una obstrucción mecánica es proximal a la obstrucción, o sea, todo el intestino se dilata
antes de la obstrucción. Mientras que en la funcional, el intestino se dilata, pero toda su extensión. Los niveles son de ramas asimétricas en la mecánica y de ramas simétricas. Aquí se parece. Lo único que estos son niveles que llevan contenido líquido, mientras que estos son de contenido puramente gaseoso o gas. En la mecánica no hay gas distal, o sea, la ampolla no contiene ni heces ni gas. En la funcional, la parte distal contiene heces y contiene gas. En la mecánica, el contenido de líquido es abundante y en la funcional, el predominio es gaseoso. Una imagen que nos ejemplifique es esto. Si ustedes se fijan, hay distensión de todo el colon, pero hay gas desde la región cecal hasta la ampolla rectal. Miren todo el sigmoide lleno de gas, se mira, colon descendente, la flexura, colon transverso, flexura hepática y la región cecal. En todas partes hay gas y no hay un nivel hidroaéreo. Hidroaéreo es cuando hay líquido abajo, gas arriba. Entonces hay un aumento de gas y no hay presencia de niveles hidroaéreos. Mientras que en una obstrucción mecánica, miren el gas, lo ven en todo aquí y el gas llega hasta aquí. De aquí para abajo no hay presencia de gas ni en la ampolla. Significa que la obstrucción está por aquí. Y hay nivel. Cuando dice nivel, está hablando simple y sencillamente de esta imagen. Esto que está aquí. Eso significa que la imagen verdadera a ese nivel es esta. Aquí está el contenido líquido y aquí está el contenido gaseoso. Esto se llama nivel hidroaéreo. Y eso es típico de las obstrucciones mecánicas, no de las funcionales. Las causas van a depender de qué intestino esté afectado, ¿verdad? Puede ser intestino delgado o colon. Hay dos maneras de tener una obstrucción intestinal. Puede ser por estrangulación. Estrangulación es cuando se rota sobre sí mismo, que tiende a ser la obstrucción intrínseca, o la propiamente obstrucción externa, que es por tumores, masas, etc. Si hay un intestino delgado, la causa más frecuente de estrangulación es por un vólvulo o por bridas. Por eso es importante preguntar antecedentes quirúrgicos en el paciente. Por obstrucción iliobiliares, por ejemplo, las personas que han tenido cálculos biliares y tuvieron hiperbilirubinemia, entonces hay que preguntarles al paciente, ¿se puso amarillo cuando tuvo el apéndice? Sí, eso implica que pasó algún cálculo por el colédoco y con el tiempo puede estar en intestino delgado, llegar hasta el ciego, quedarse ahí y en algún momento movilizarse y tapar la apéndice cecal. Los procesos neoplásicos e inflamatorios pueden provocar obstrucción, ahí es donde entra el cáncer, ¿verdad? El cáncer de ciego. En el colon, perdón, en el cáncer en la unión del ilion terminal o en el intestino proximal, normalmente entre duodeno y yeyuno, también puede estar los famosos tumores de Gis, ¿verdad? Son tumores del estroma que pueden provocar este tipo de obstrucción intestinal delgada. En el colon, si son por estrangulamiento, serán los vólvulos. Lugares más frecuentes son en el sigmoides. El lugar más frecuente es sigmoides, porque es el largo. Entre más largo sea un sigmoides, más predisponencia tiene a un vólvulo sigmoideo. Y el otro es la región cecal, sobre todo cuando es un ciego grande. En el colon distal
es muy frecuente la sigmoiditis, los focos inflamatorios como la diverticulitis o algo tan raro, ¿verdad? Pero que puede ser causa de dolor abdominal, causa de obstrucción mecánica intraluminal, como ser un fecaloma. Un fecaloma es una pelota de heces pétrea. O sea, por alguna razón este paciente tiene colon espástico, colon nervioso o estreñimiento crónico, como le quieran decir, acumula heces y va al quinto o al sexto día de defecar y las heces que están ahí se han vuelto tan duras que no pueden salir por la región anal. Se vuelve una pelota tan grande que produce una obstrucción. En algunos casos se requiere hospitalizar al paciente y poner enema jabonoso. No es el enema flip conocido, sino que es una bolsa de agua con jabón. El jabón logra penetrar en las heces y las licúa y permite que salgan. En algunas ocasiones extremas, muy extremas, a veces que hay que meterle el enema jabonoso y hasta meter los dedos en la región anal para deshacer esa pelota y poder sacarla. Si no, el paciente tendría que entrar a cirugía. Aquí dos causas de imágenes que son importantes, ¿verdad? Cuando tenemos una radiografía simple, a esta paciente tiene esta radiografía simple, no es una emergencia, simple y sencillamente es una radiografía de control o de evaluación, porque en el momento que está siendo evaluada por su médico tratante hace un examen ginecológico, no encuentra el hilo del dispositivo y pide una radiografía para ver si encuentra el dispositivo o no, o si el dispositivo se desplazó o no. Les voy a decir, no es el estudio de elección. El estudio de elección en este caso sería un ultrasonido transvaginal y no la radiografía como tal. Pero aquí está el DIU, es este que ustedes ven aquí. Vamos a ver, voy a tratar de que a ver si me deja moverlo. Es este que están viendo ahí adentro ustedes, ¿verdad? En forma de T. El estudio de elección debería ser el ultrasonido transvaginal que nos permite ver si el DIU está en el útero, pero no está impactado en el músculo. Por rayos X no podemos decirlo, solo podemos decir que es una cavidad pélvica. Pero en algunos casos hemos visto DIU que están casi introduciéndose a la trompa y no se puede detectar por una rayos X convencional. En este otro caso, una paciente, vamos a ponerle todo el cuadro clínico, hipotensa, 90-40, frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, sudorosa, Glasgow de 9, con distensión abdominal. Las pruebas laboratoriales muestran alteración hepática, alteración renal, prácticamente una alteración metabólica, y el grado de inconsciencia del paciente hace realizarle una tomografía cerebral que muestra hemorragia subaracnoidea. Todo es causado por estos pequeños fragmentos que miramos interabdominales, que significan ruptura de una bolsa de sustancias que han sido diseminadas en todo el abdomen y que están provocando absorción del mismo y que es droga, y esta droga ha generado una alteración funcional y metabólica en la paciente que provocará su muerte en pocas horas. En esto ya no puede haber un lavado gástrico ni nada por el estilo porque ya llegó a intestino delgado y prácticamente se está absorbiendo. Entonces, la rayos X convencional sigue siendo de utilidad. Aquí tenemos a otro paciente en donde logramos evidenciar una radiografía de tórax, pero que tiene una doble imagen. Esta doble imagen
significa la curvatura del diafragma y la curvatura hepática. En medio de los dos hay una área negra o radiolúcida que no se mira al otro lado, ni siquiera con la cámara gástrica, pero aquí es una imagen radiolúcida bien definida que nos demuestra que se trata de gas libre subdiafragmático. Este gas libre significa perforación de víscera hueca. Lo que tenemos que hacer es hacer el contexto clínico para ver de dónde podría ser esa gran cantidad de gas libre. Áreas donde podría generar gas libre tan abundante sería una lesión colónica o una perforación gástrica, frecuentemente asociado a úlcera gástrica perforada. Entonces, por eso las imágenes radiológicas tienen que tener un contexto clínico para su mejor valoración. ¿Tienen preguntas o comentarios hasta aquí? ¿Hay preguntas? ¿Los demás? Todo bien, doctor, todo bien. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy.